Hola, buenas tardes profesor. Vamos a hablar del proceso de aprendizaje y de los conceptos de las teorías de algunos psicólogos y pedagogos y de las leyes que forman parte del proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje se refiere al proceso mediante el cual se adquieren una serie de conocimientos y habilidades después de vivir y observar una serie de experiencias pasadas. Pueden tener lugar dentro y fuera del entorno educativo. En definitiva, es un proceso interno en el que se interiorizan los conceptos adquiridos, la forma en que se valoran y luego se ponen en práctica. Presentamos algunas de las definiciones más representativas del proceso de aprendizaje que tiene diversos conceptos, como el aprendizaje por descubrimiento. Es un método de enseñanza centrado en el estudiante y por lo tanto encaja en un modelo educativo más constructivista. En él, los estudiantes son quienes, a través de la indagación y la resolución de problemas, lograrán los resultados finales de aprendizaje que deben alcanzar en su trabajo. Es un método que tiene como objetivo relacionar a los estudiantes con conceptos, buscar conocimientos y asimilar esta información, incorporándola hacia su aprendizaje previo. Con todo esto, el niño creará las herramientas necesarias para construir su propio conocimiento. Así, el docente se convierte en guía en el desarrollo del alumno, orientándolo en el proceso de búsqueda de caminos para la solución de problemas. El aprendizaje significativo se refiere al uso de los conocimientos previos del estudiante para construir un nuevo aprendizaje. Los profesores se convierten en intermediarios entre el conocimiento y los alumnos. Los alumnos participan en lo que aprenden, pero para obtener una participación de los estudiantes, se deben crear estrategias que permiten a los estudiantes prepararse y estén motivados para aprender. Una de las formas más importantes de aprendizaje significativo son las representaciones. En este sentido, un mapa conceptual puede ser considerado como una herramienta de apoyo para el aprendizaje significativo. El aprendizaje por recepción es el tipo de aprendizaje en el que el sujeto recibe nueva información, pero no tiene que hacer ningún tipo de elaboración propia. Este es un tipo de aprendizaje receptivo, porque no requiere un desarrollo cognitivo profundo de cada persona. Por ejemplo, leer un libro. El aprendizaje reproductivo permite recordar lo que fue aprendido previamente. Es el conocimiento que mira hacia el pasado y no permite la transferencia. El aprendizaje restringido. El individuo no es capaz de corregir sus errores una vez que se ha hecho consciente de ellos, o los individuos no llevan el conocimiento adquirido a la acción. No es capaz de diseñar efectivamente estrategias que correspondan a la evaluación del desempeño y es incapaz de implementar la estrategia y observar el impacto que tiene porque la acción individual no se lleva a cabo. Ahora hablaremos de las teorías y leyes de aprendizaje más conocidas. La teoría del aprendizaje se centra en el aprendizaje, en la investigación y en la aplicación de estrategias para implementar métodos de aprendizaje efectivos. Una de las cosas que se ponen en práctica son los estudios empíricos para obtener nuevas conclusiones y conocimientos sobre el aprendizaje. La teoría del condicionamiento. Su definición oficial es un estudio crítico del desarrollo, métodos y resultados de la ciencia. También se define como el campo del conocimiento que se ocupa del estudio del conocimiento humano desde un punto de vista científico. En este proceso de condicionamiento intervienen factores claves como el estímulo del incondicionado, es lo que naturalmente provoca una respuesta particular. En otras palabras, la reacción no ocurre sin una investigación previa. Estímulo condicionado es cualquier estímulo, interno o externo, que inicialmente no causa ninguna reacción en el organismo y que a través de un proceso de acondicionamiento puede llegar a crear una respuesta. El estímulo condicionado es la contraparte del estímulo incondicionado. La respuesta incondicionada ocurre de manera natural e instintiva, por lo tanto, no requiere de un proceso de aprendizaje. Y la respuesta condicionada es diferente y requiere que el sujeto aprenda a responder a partir de la experiencia previa.
La teoría de Gestalt es una escuela de pensamiento encargada de observar la mente y el comportamiento humano en general. En un esfuerzo por dar sentido al mundo que nos rodea, la teoría de Gestalt sugiere que no debemos centrarnos solo en los componentes pequeños. Por el contrario, nuestra mente tiende a percibir las cosas como parte de una entidad mayor y como componentes de sistemas más complejos. Esta escuela de psicología ha jugado un papel importante en el desarrollo moderno del estudio de las sensaciones y la percepción humana. La psicología y la forma de Gestalt. Algunas escuelas de la psicología consideran que las representaciones mentales que se crean en nuestra conciencia son la suma de piezas de imagen, sonido, tacto y memoria. De este modo, el conjunto de estos paquetes de información que van llegando de los sentidos se sumarían en nuestro cerebro y de esa superposición de unidades aparecería lo que experimentamos. Y algunas de las leyes son: leyes del cierre. Indica que las líneas con una superficie son más fáciles de captar donde todas las cosas son iguales, como una unidad o como una forma en comparación con otras líneas participantes. Este principio es el mismo que ocurre cuando, por ejemplo, alguien en una conversación se atasca o se ralentiza y otra persona concluye su frase. De igual manera ocurre cuando escuchamos una canción y somos nosotros los que cerramos el fragmento que por cualquier motivo falta o no escuchamos. En los seres humanos, las formas abiertas invitan a ser cerradas. Por este motivo quedan mucho más presentes los finales abiertos. Las leyes de contraste. Un elemento se destaca del resto por su singularidad, por su especificidad. Un objeto puede contrastar con otro objeto en su color, forma, tamaño, propiedades internas, etc. La ley de la proximidad. Se considera que los artículos similares pertenecen al mismo modelo. Nuestros cerebros recopilan cosas que tienen algunas propiedades visuales comunes, como el color o el movimiento. La ley de la similaridad son los elementos similares que van agrupados. La ley de la comunidad. Los elementos orientados en la misma dirección tienden a organizarse de forma determinada. El concepto de los principios de la globalización es el desarrollo integral de toda la capacidad del niño. Este principio se logra organizando, distribuyendo y secuenciando lo que se pretende trabajar con niños pequeños, de manera que permita el acceso a la realidad en la que están inmersos. Algunas de las principales experiencias de la globalización son: la educación funcional de Claperet. Edward Claperet publicó su obra bajo el título Educación Funcional en 1931. En este trabajo aclara y desarrolla conceptos generales e impone grandes leyes del comportamiento humano y da a conocer la importancia de la inteligencia, la voluntad y los motivos asociados al desarrollo educativo de la individual. Establece el pleno desarrollo de la educación funcional en 3 etapas. Así, en la primera etapa, el objetivo es ubicar al estudiante en un contexto donde se exprese una necesidad y se despierte el interés por un determinado conocimiento. En la segunda etapa, se estimula el interés para motivar al alumno a satisfacer lo relacionado con su necesidad estimulada. Finalmente, en la tercera etapa, donde se comparten conocimientos para lograr la satisfacción del estudiante, Clapper propone tomar la última etapa modificando el lema de actuar como un teatro para adaptarlo a las circunstancias que requiere cada caso. El Plan Morrison se creó en 1920, pero se hizo más popular en 1975. La unidad de instrucción, también conocida como Plan Morrison o Plan de Unidad de Enseñanza, fue creado por Henry C. Morrison. Este método está estrechamente relacionado con los pasajes ortodoxos de Herbert, que se caracterizan por un alto grado de intelecto. La teoría de Piaget. Según la teoría del aprendizaje de Piaget, el aprendizaje es un proceso lógico solo en situaciones cambiantes. Por eso, el aprendizaje consiste en parte en saber adaptarse a estas innovaciones. Este psicólogo explica la dinámica de la adaptación a través de dos procesos, la asimilación y la adaptación.
El origen de la teoría de Piaget. Jean Piaget fue un psicólogo suizo responsable de la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, en la que afirmó que los niños nacen con un mapa mental muy simple, esencialmente lo que parece el mundo, pero al aprender, a medida que pasan por las etapas, forman sus propios mapas mentales del mundo que los rodea y de ellos mismos. Las 4 etapas de desarrollo de la teoría de Piaget son: la etapa sensoriomotora, dura desde el nacimiento hasta la adquisición del lenguaje. La etapa preoperacional. Esta etapa comienza al final del segundo año. Comienza cuando los niños empiezan a aprender a hablar y dura hasta los 7 años. La etapa operativa concreta. Esta etapa, que sigue a la etapa preoperatoria, ocurre entre los 7 y los 11 años. Y la etapa operacional formal es la etapa final. Se conoce como etapa operativa formal. La adolescencia y la edad adulta, aproximadamente de los 12 años hasta la edad adulta. Otra de las teorías es la teoría de Ausubel. La teoría de aprendizaje de Ausubel establece que los nuevos conceptos que se aprenden pueden incorporarse a otros conceptos o ideas más completos. Estos conceptos o ideas más completos son organizaciones avanzadas. Las organizaciones avanzadas pueden ser declaraciones o gráficos. En cualquier caso, el organizador avanzado está diseñado para proporcionar lo que los psicólogos cognitivos llaman andamiaje mental, para aprender nueva información. Ausubel también enfatiza la importancia del aprendizaje progresivo en lugar del descubrimiento y el aprendizaje con propósito en lugar del aprendizaje de memoria. Afirma que su teoría se aplica solo a la recepción del aprendizaje en un entorno escolar. Sin embargo, no está diciendo que el aprendizaje exploratorio no funciona, simplemente no funciona del todo. Y los tipos de aprendizaje según Ausubel. El aprendizaje de representación es el más elemental y de él dependen los demás tipos de aprendizaje. Consiste en atribuirle significado a determinados símbolos que se encuentran en el contexto del niño. Por ejemplo, las palabras papá, mamá, gato, pelota adquieren significado porque se refieren a objetos y sujetos propios del niño. El aprendizaje de conceptos. El niño parte de sus experiencias concretas para aprender que cada palabra que tenía significado propio para él, como papá, mamá, gato y pelota, también lo tiene para otras personas y por lo tanto son utilizadas por ellas. Y el aprendizaje de proposiciones. Cuando se asimila un nuevo concepto, los estudiantes lo integran en su estructura cognitiva con conocimientos previos, creando nuevos aprendizajes. La teoría de Brunner. Brunner considera que los estudiantes deben aprender a través de un descubrimiento guiado que tiene lugar durante una exploración motivada por la curiosidad. Por tanto, la tarea del docente no es explicar el contenido final, con un principio y un final claro, sino proporcionar material adecuado para motivar a los alumnos mediante estrategias de observación, comparación, análisis de similitudes y diferencias, etc. La teoría de Vygotsky. Se considera que el aprendizaje de un niño es más significativo y continuo cuando se enseña a través de actividades de juego, a través de las cuales tienen la oportunidad de explorar y descubrir el mundo que les rodea a través de sus interacciones con él. Vygotsky afirma que los niños aprenden unos a otros día con día, desarrollan habilidades del lenguaje y aprenden nuevos conceptos mientras hablan y se escuchan mutuamente. Algunas de las principales aportaciones a la educación. Sirve para superar las limitaciones del aprendizaje tradicional o automático. Alienta a los estudiantes a pensar por sí mismos, formular hipótesis e intentar validarlas sistemáticamente. Mejora las estrategias metacognitivas, es decir, aprendes a aprender. Mejora la autoestima y la seguridad, entre otras aportaciones que son importantes para la educación. En conclusión de los diferentes temas expuestos, la educación y el aprendizaje son los factores que más inciden en el progreso humano y social. Además de brindar conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos distingue como seres humanos.
El proceso de aprendizaje es un concepto que prevé la adquisición de nuevos conocimientos más allá de la educación formal. Autores como Ausubel, Vygotsky, Piaget defienden que la educación puede darse en cualquier momento de forma libre, flexible e individual. La educación puede ser la clave de la felicidad cuando se trata de nuestra capacidad de aprender de acuerdo con nuestras necesidades y preferencias. Construir nuestro conocimiento nos da otra cara de la realidad y nos permite ser más auténticos y confiados en nuestro potencial. El aprendizaje que ganamos a lo largo de la vida también incluye valores como el empoderamiento y la inclusión. Muchas gracias, profesor.